Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierra muy juntos están, porque el Señor ha venido aquí. Cantan las flores, se alegren los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. Que sea bendito, bendito sea aquel que viene en el nombre de Dios. Que las guitarras resuenen por él y cada nota sea un canto de amor. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo ante tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, de ello todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios, recibido del Padre el Espíritu Santo, prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, me refugio en ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Los dos amigos de Emaús, durante la fracción del pan, reconocieron a Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se refieren a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ¿cómo es tu camino en la vida? ¿Cómo ha sido el caminar por este mundo? ¿Ha sido derecho? ¿Ha sido curviado? ¿Ha sido pedregoso? ¿Cómo es tu camino? ¿Con espinas? ¿Con muchas dificultades? ¿O tu camino ha sido
ancho y como sin problemas, también puede ser, ¿por qué no? El día de hoy las Escrituras nos hablan precisamente de el camino de los dos discípulos que iban rumbo a Emaús. En este domingo tercero de Pascua hemos escuchado, como siempre, grandes enseñanzas, hermanos, testimonios de los propios apóstoles y discípulos que caminaron con Jesucristo y lo acompañaron hasta su crucifixión. Y por eso ahora nos dan testimonio de todo lo que su Maestro les enseñó en su caminar por este mundo. Por eso el Evangelio de Lucas nos habla precisamente de los dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Pero antes de eso, mis hermanos, yo quisiera resaltar primeramente aquí unos testimonios de Pedro, ¿verdad? Que es el protagonista de la primera y segunda lectura. En la primera lectura nos dice que se presentó Pedro junto con los 11 y con voz firme y fuerte les dice: israelitas, escúchenme, ¿verdad? Imagínense a Pedro, después de que lo había negado a Jesús 3 veces, en algunos solamente 3 días antes. Y ahora él estaba ya casi gritando y hablándoles con voz fuerte y firme. Les dice: israelitas, escúchenme. Y en la segunda lectura de una de sus primeras cartas nos dice: hermanos, ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno, según sus obras. Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Pero, ¿a qué se refiere Pedro con esto del temor filial? Nos pide que vivamos con temor filial. La palabra filial viene del latín, que significa filialis, referente a los hijos. Por eso Pedro se refiere al Hijo de Dios, o sea, en pocas palabras, que tengamos temor de Dios, porque sabemos que el Hijo es Dios. Y para no fallarle, se refiere a que le tengamos respeto, admiración y sumisión a Dios, reverencia, adoración, honor, devoción, confianza, agradecimiento, pero sobre todo amor a Dios. Me llama mucho la actitud de Pedro, por eso, porque fue el que lo negó 3 veces a Jesucristo y ahora es el que empezó a hablar y en cierta forma a reclamarles a los que lo crucificaron. Por eso les dice: israelitas, escúchenme. Y les empieza a dar su sentir, ¿verdad? Porque le dice: ustedes fueron los que lo crucificaron, y etcétera, etcétera. Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo ahora, sí debemos tener temor. Sí debemos tener ese temor, hermanos, pero solamente, como nos dice Pedro, temor a Dios y no de esta bendita pandemia que estamos viviendo. Hay que ser precavidos y todo, pero no tenerle miedo, porque sabemos que ha habido otras contaminaciones más fuertes y que las hemos tenido por toda la vida, ¿verdad? Pero ese es otro rollo. Miren, aquí Pedro nos dice que tengamos temor de Dios, porque Dios tiene el control de todo. Y Pedro nos reafirma
en su prédica o en su enseñanza que Dios nos envía el Espíritu Santo para no estar solos después de que el Señor sube al cielo. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, San Lucas nos narra uno de los acontecimientos más divinos teológicamente hablando. Pues imagínense que nos ocurriera así después de haber sepultado a un ser querido y que a los 3 días apareciera caminando entre nosotros, tal vez y tal y como fue. Pues eso es precisamente lo que San Lucas nos dice en su Evangelio de hoy, que iban 2 discípulos en camino a Emaús. Yo pienso que ellos vivían allá y nos da el nombre de uno de ellos, Cleofás, con acento en la última A, Cleofás. ¿Y por qué no da el nombre del otro discípulo? Porque el otro puede ser tú mismo o yo mismo, hermano, el que vamos con Cleofás. Nos dice que iban tristes, cansados, desvelados, etcétera, etcétera. A ver aquí, en estos 2 discípulos, lo podemos interpretar de muchas maneras. Nos dice que solamente eran 2 discípulos. Retirándose, iban, para mi parecer, derrotados, cabizbajos, tristes. Tan mal iban por el camino que cuando se les aparece Jesús, ni siquiera lo reconocieron. Hermanos, en tu caminar por este mundo, tú y yo ya hemos reconocido a Jesucristo, o vamos como esos 2 discípulos, tristes, derrotados, cabizbajos, desvelados. No, mis hermanos, Dios es amor. Y más en este tiempo presente debemos de estar alegres, sonrientes, porque eso nos da fuerza. Ya nos lo dice Pedro allí, que Jesús es nuestra fuerza y nuestra salvación. ¿Verdad? Que ni Trump, que ni el chino el presidente, ni el ruso, Putin, ni mucho menos estas gentes nos van a salvar. No sabemos qué hay atrás de todo lo que estén planeando el mundo. Pero Dios sí lo sabe, y por eso, hermanos, debemos estar alertas en tu caminar por este mundo. O tu vida se ve tambaleante, frustrada, tu fe, como la de esos 2 discípulos, porque ellos se estaban alejando del lugar donde deberían de estar, ahora más que nunca, como Pedro y los 11, y empezar un proceso de justicia, mis hermanos, como lo estaban iniciando ya allí con Pedro. Hermanos, ahora más que nunca, reconozcamos a Jesucristo en medio de esta situación mundial que estamos viviendo. Reconozcámoslo de una vez por todas, porque Él está a nuestro lado, y no ser como esos discípulos sin poder reconocerlo a tiempo. Y no esperar hasta el final del camino, que empieza desde que nacemos. Y el camino de Emaús que iban recorriendo esos 2 discípulos, ellos lo reconocieron hasta el final del camino. Y que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos, que nosotros ya lo hayamos reconocido desde el día de su bautismo de cada uno de ustedes y el mío, desde ese día que no nos separemos de Jesús. Y para ello nos invito
Para ello, mis hermanos, los invito a repetir el salmo responsorial de hoy, el que tocó hoy, que es del Salmo número 15, entre paréntesis, y nada más la pura contestación que nos dice: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Que no nos perdamos, Señor, que no nos desviemos del camino tuyo y que no vayamos tristes ni cabizbajos como iban esos dos discípulos, que era Cleofás y el otro, que no sabemos quién era. Pero ese otro puede ser tú o yo, mis hermanos. Que cuando no tenemos a nuestro corazón a Jesús, vamos a estar así como ellos, tristes, cabizbajos y contagiando a otra gente de lo mismo. Porque allí en esos dos discípulos, si uno de los dos hubiera estado bien con Jesús en su corazón, le hubiera dicho: hey, no debes de estar así, triste. Mira, Jesús está con nosotros. Yo ya lo reconocí primero que tú. Pero ¿qué pasó? Se contagiaron los dos y ahí iban los dos contagiados. Hasta que Jesús les parte el pan y les dice: hey, aquí está hoy. Pero se desaparece Jesús. Y ellos es cuando: oh, era Jesús el que estaba aquí. Amén. Por eso, mis hermanos, si tú ves un hermano cabizbajo, con toda la palabra de Dios y la confianza y el amor que Dios nos enseña, digámosle: hermano, levántate, levanta tu vista. Mira, Jesús está con nosotros en medio de esta pandemia que estamos viviendo. No tengas miedo, no tengas miedo. Y por eso Jesús ya se iba, pero su petición de ellos es: Jesús, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, y más ahora que te necesitamos tanto. Amén. Amén.